Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos aquí al Foro Los Rebeldes de Sándor Mara y Librería. Estamos muy contentos de, de que se dieran el tiempo de venir a compartir este momento de lectura, este momento de conocer a un invitado que en esta ocasión nos acompaña desde Zacatecas. Y antes de presentarlo, pues puedo decir nada más su nombre y les pido fuerte aplauso para Andrés Briceño. Y ahora sí, les voy a platicar un poquito de él. Andrés Briceño de Hernández nace en la ciudad de Jerez García Salinas, Zacatecas, en 1981. Es un escritor y narrador oral mexicano. Es licenciado en letras por la Universidad Autónoma de Zacatecas y ha incursionado en diversos géneros literarios, incluyendo cuento, poesía y ensayo. A lo largo de su carrera, ha publicado varias obras destacadas: Letras Blancas, Letras Negras, su primer libro de cuentos en el 2006. Iban cayendo las estrellas y otros cuentos, 2014, obra que le valió el premio en Juegos número 3 de Ramón López Velarde en el 2010. Blancaflor y Panchibaldo, 2017, libro infantil que narra la vida de una princesa que busca revertir su suerte. Cuentos de febrero en marzo, 2021, compilación de relatos ambientados en Zacatecas que abordan temas como la venganza y la vida cotidiana. Relatos de terror, 2024, recopilación de historias de comunidades zacatecanas que abordan temas como brujas y ánimas en busca de venganza. Además de su labor como escritor, Andrés Briceño ha coordinado y prologado libros sobre la tradición oral de Susticacán, Zacatecas, como Leyendas de Susticacán, Icho, ¿quién dijo? Tradición oral de Susticacán. Y su trabajo ha sido reconocido en diversos certámenes literarios, incluyendo el Premio Trópico de Cáncer a la Creatividad Literaria en el 2002 y una mención honorífica en el 14º Concurso Regional de Literatura para Niños y Niñas en el 2017. En 2020 obtuvo el premio de ediciones del Instituto Zacatecano de Cultura por su libro Cuentos de febrero en marzo. La obra de Andrés Briceño Hernández destaca por su capacidad para capturar la esencia de la vida de las comunidades zacatecanas, combinando elementos de la tradición oral con una narrativa contemporánea. Y para presentar este libro de relatos de terror, nos acompaña Eder Harmon. Eder es maestro, promotor de lectura y escritura en escuelas de nivel básico y ha presentado su libro Metadestino en diferentes ferias de libro virtuales y presenciales. Y además, sigue escribiendo para compartir reflexiones. Este año, desea dictar un cuento sobre abejas y una novela sobre el tema de la migración rarámuri. Fuerte aplauso para Ever. Y sin más preámbulo, los dejo con Andrés y con Ever. Muchas gracias por la presentación. Pues sí, bienvenidos nuevamente. Y los que nos están viendo en redes sociodigitales, abro el libro, amarra el burro y tráete el hacha, me dijo mi papá. Yo no le contesté. Tenía las quejadas bien trabadas de puro miedo. Eran como las 12 de la noche. Mi papá siempre escogía esa hora para ir por la leña, pues no quería que el sol le quemara como lumbre en la espalda. Y así continúa esta historia y dice, ¿y si nos pasa algo, papá? Ya le dije que no, esas bolas de lumbre que dicen todos que se divisan por aquí, para mí que es un puro cuento. Mi papá no creía nada, pero yo sí. También yo había visto las bolas de lumbre. ¿Quieren que continúe? Cada quien lo puede hacer por su cuenta cuando tenga su libro. Voy a hacer una pequeña como reseña de lo que significa el terror, porque me impacta el tema, ¿no? No es cualquier cosa, el terror viviente, el terror de la noche, el terror de cosas que no conocemos, la incertidumbre. Voy a hacer pequeñas, digamos, pequeños textos o ideas. El terror ha sido usado repentinamente a lo largo
repetidamente a lo largo de la historia para establecer una sociedad obediente y neutral, dijo Bertrand Ruygeider. ¿A dónde puede llevarte una lectura de terror, de horror o de misterio? El misterio, el terror, horror, gótico, repulsión, paranoia, temor, miedo, thriller, etcétera. Tragedia, tal vez, como lo dice Aristóteles, y una ficción que son géneros o características de muchas novelas o cuentos. Es uno de los géneros más antiguos de la literatura. Es de interés a través de emociones fuertes que ponen en estado de alerta al público. El género literario del terror tiene como objetivo principal la inducción del miedo en el lector, claro, mediante la creación de sentimientos de terror, horror, etc. La explicación de Stephen King dice, el terror será una sensación de miedo anticipado por lo que puede acontecer. Ideas y especulaciones que llenan de miedo al lector. El miedo para Howard Phillips Lovecraft, la emoción más antigua y más fuerte de la humanidad, es el miedo, dice. Y el tipo más antiguo y más fuerte de miedo es el miedo a lo desconocido. También viene otro tema que es la ficción. Y existen personas que argumentan que la ficción es una forma de escapar de la realidad. Otros creen que la ficción es una forma de explorar la realidad en una forma más profunda y significativa. Creo que este libro lo hace perfectamente. Yo les preguntaría, ¿creen que el mundo puede ser inducido por la ficción literaria para ver otras formas de ver el mundo? La novela de Matar a un ruiseñor de Harper Lee dijo, dio voz a la lucha contra la injusticia racial en Estados Unidos y ayudó a cambiar la percepción de muchas personas sobre la discriminación racial. O sea, un texto ayudó a explorar la mente sobre ese tema. ¿Qué habremos leído que ha cambiado nuestra realidad? Este libro puede cambiar tu realidad. ¿Qué podemos escribir que pueda cambiar la forma de pensar, hacer iniciativas de ley para evitar la monstruosidad? Hace unos minutos, 20 minutos, estaba viendo todas las pancartas, los mensajes que se quedan en el centro, ¿no? A un lado del Palacio de Gobierno, y ahí está tal vez el terror de alguien, ¿no? Que se quedó plasmado en una foto donde no volvió, no está. El terror de desaparecer, de ser secuestrado. La poética de Aristóteles dice que el suspenso consiste en generar de un peligro real un cierto grado de esperanza. Para Alfred Hitchcock dice, tener cierta expectativa al lector en estado de tensión, pues es una manera de provocar eso, ¿no? La tensión, el miedo, qué sé yo. Y bueno, en un momento voy a continuar sobre el terror de los niños o el terror de la infancia, qué sé yo. Pero para hacer este diálogo con Andrés Briceño, que lo felicito, desde la portada, todo el diseño, hojas que dicen de color hueso para que te ayude a la vista, todo ese detalle está interesante, fácil de leer, sencillo. ¿Y cómo iniciaste este libro de relatos, justamente relatos de terror? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. Siento muy honrado, muy nervioso, estar ante tanta gente. Luego uno, presenta libros y a veces no le toca a tantas personas, ¿no? Pero además nunca había estado en Chihuahua presentando mi obra, entonces me siento muy emocionado y con una alta responsabilidad, ¿no? De cubrir expectativas. Relatos de terror, que es este libro que pueden ver acá a mi derecha, si es la izquierda de ustedes, junto con Blancaflor y Panchibaldo, que es otro de mis libros que pueden encontrar aquí en la librería. Son 5 relatos breves, uno de ellos incluso son un par de párrafos nada más, que buscan rescatar o utilizar como pretexto literario las historias que nos asustaban cuando vivíamos en el rancho, cuando íbamos al rancho. Yo no viví en una comunidad rural como tal, yo nací en Jerez, Zacatecas, que para los jerezanos es una ciudad, para todos los demás de Zacatecas pues es un pueblo bicicletero, y sí hay muchas bicicletas. Eh, pero ir a las comunidades, sobre todo las comunidades que llamamos de la sierra, eh, era para mis hermanos, para muchos de mis parientes que vivíamos o en Jerez o en Estados Unidos, ir como a otro mundo, sobre todo porque tuvimos la fortuna de tener un abuelo que era un narrador nato. Mi abuelo tuvo un taller de balconería
que yo creo que en toda su vida que tuvo el taller no hizo ni una ventana ni una puerta porque no había quien le pidiera una ventana ni una puerta en el rancho, que el rancho se llama Sarabia. Pero siempre estuvo lleno el taller, pero porque iban a escucharlo contar historias. Mi abuelo era exagerador más que narrador. Eh, Comentaba ayer con Susana, que me honró con la presentación ahora, que podía pasar aquí, no sé, un camión de la basura y uno lo puede contar de la manera más simple. Y si se lo pedíamos a mi abuelo hacía una historia fabulosa de ese camión. Y hacía historias fabulosas sobre el imaginario del miedo que existe en las comunidades rurales. Y que iba a decir zacatecanas, pero creo que son de todo el país, ¿no? Aparecidos, tesoros, brujas que se convierten en bolas de lumbre, que junto con las historias de mi abuelo, mi madre las enriqueció cuando yo era niño. Digo que son un pretexto literario porque no son recogidas exactamente como me las contaron, sino que utilizo esas sensaciones, esos entes o personajes de las historias de los pueblos para crear una obra ficticia en el sentido de que aparecen esos seres, pero son historias que yo creé. O que quizás estaban ahí y en mi cabeza y yo creo que yo las creé, pero alguien más las hizo, ¿no? Mucho tiempo estuve pensando por cómo llamarlo, cómo titularlo. Sobre todo porque la palabra terror creo que a veces se asocia más con el terror de las películas hollywoodenses, que es un terror mucho más de masacres, más sangriento, de otro tipo de personajes. Pero luego dije, bueno, pero es el terror que vivía uno cuando estaba en las comunidades. Las comunidades de la Sierra de Jerez, les digo, no sé, quizá alguno de ustedes haya escuchado el nombre de Sarabia, porque lamentablemente hace 3 años estuvo en todos los noticieros por los eventos de desplazamiento forzado, que fueron 18 comunidades de Jerez que quedaron abandonadas a, a no vivir nadie. Yo en algún momento creí que no se levantarían las comunidades y ahora están otra vez ahí. Y, y creo que es donde se vive ese tipo de terror. En otra comunidad que se llama Juana González, que fue una hacienda hace mucho, muy al estilo de Pedro Páramo, porque quien era el dueño, que era papá de un tío político mío, esposo de una tía, era un Pedro Páramo de verdad, ¿no? Dueño de todo aquello, dueño de vidas y de terrenos. Y cuando íbamos ya después, cuando ya estaba venida menos la hacienda, ya solo quedaba el casco y ahí vivía mi tía y mis primos, nos gustaba ir por andar corriendo por acá y allá, siempre y cuando no llegara la noche. Porque ustedes saben, estas casas que tienen todos los cuartos alrededor, unidos por un zaguán y un patio enorme, y no sé por qué les daba por hacer los baños hasta después de las caballerizas. Y uno era ve al baño antes de que anochezca o aguántate. Y mis primos mayores, tenían una sola misión en el mundo cuando llegábamos nosotros, que era asustarnos. Y entonces nos hablaban del curro, que es como el Catrín también, o nos hablaban de la viejita del cántaro, y uno de ellos se inventaba unas cosas maravillosas que yo no sé cómo le hacía porque se les inventaba en ese momento. Las vigas de la casa tenían marcas que les habían hecho seguramente cuando las estuvieron formando, y él decía, no, es que son unas marcas para llegar a un tesoro, pero tienes que seguir algo que mi abuelo llamaba una relación, que es las instrucciones o el instructivo y el mapa para encontrar un tesoro. A eso le llamaba él la relación. Y eran muy interesantes esas relaciones porque te decían exactamente punto por punto qué tienes que hacer para encontrar un tesoro. Los tesoros no se encuentran como uno quiere, sino como el que los enterró dispuso que deben ser encontrados. Mi abuelo, además de contar historias, ¿qué será? Vivió con la ilusión de encontrarse un tesoro siempre. Compraba cachivaches viejos que servían para detectar metales que nunca detectaban metales. Tenía una relación que me enseñó y me decía cuando ya era muy mayor, voy a ir con fulanito y fulanito, yo no los conocía, a por un tesoro, pero como yo ya estoy muy viejo y no puedo ayudarles a escarbar, a buscar, tú vas a ir conmigo. Nada más que hay que asegurarnos de que vayamos en números impares, porque si no, no nos vamos. Si vamos en pares, no encuentras el tesoro, ¿no? Cosas así. Y yo lo escuchaba y decía, alguna vez voy a escribir estas historias. Entonces surgió este libro, el primer cuento que se llama El Álamo Grande, que es el que Ever empezó a contar, a leer, fue el primer cuento que yo escribí en mi vida, lo escribí a los 17 años.
En ese tiempo yo creía que nunca sería capaz de contar cuentos, o escribir cuentos, mejor dicho. En mi casa siempre hubo libros, mi papá escribía poesía, escribía cuento, y yo leía las poesías, los poemas, perdón, y yo pensaba que sí podía escribir un poema, y escribí unos poemas empalagosísimos que nada más rimaban participios con participios, gerundio con gerundio, pero a mí me parecían fabulosos y que yo creía que me daban muy buena fama entre mis compañeras de la secundaria, que nunca fue así. Y yo leía cuentos y decía: Yo no soy capaz de crear una historia". Y un día me senté y empecé a escribir El Álamo Grande, recordando las historias que me contaba mi madre sobre brujas. Y tuve la suerte después de salir publicado en una antología, en un concurso en Zacatecas, y yo siempre lo vi como parte de otro libro de relatos de este tipo de historias, y siempre me daba la impresión de que sería muy bonito que fuera ilustrado. Yo fui, después de la secundaria, maestro de CONAFE, del Sistema Nacional de Fomento Educativo, en la sierra de Monte Escobedo, Zacatecas. Para llegar ahí tenía que irme en autobús y luego encontrar un ride para llegar a cierta parte en la terracería y luego caminar por una brecha más o menos 1 hora en el bosque. Y la gente de esa comunidad le gustaba contar ese tipo de historias, sobre todo cuando yo me tenía que regresar en la noche. Entonces siempre iba pensando en esas historias y las imaginaba así, pero además me encontré un libro maravilloso de CONAFE que se llama La Rumorosa y otros relatos de aparecidos. Es un libro en un formato grande, con muchas ilustraciones. Y yo decía: tengo que hacer algo así. En mis otras publicaciones, ahí sí hay algunos cuentos siempre de ese tipo de historias, pero de otras más. Y ese es el primero que todos los 5 relatos son de este tipo. ¿Y qué busqué? Como narrador oral, que pareciera que alguien te lo está contando de viva voz. Y como escritor, que sí estuviera escrito en un lenguaje muy sencillo, textos breves, pero que sí tuvieran un atractivo literario o narrativo. Y surgieron estos cuentos que van de los tesoros, las brujas y ánimas en pena. ¿Qué más puedo decir? Está ilustrado por 3 ilustradores zacatecanos. Dos de ellos son hombres ya un poco entrados en años. Y, y la otra es una jovencita de apenas 17 años a la que yo le di clases de telebachillerato en un municipio que se llama Susticacán, que me parece que es muy talentosa en la plástica, y que yo con ella hice varios proyectos de murales y otras cosas, y yo pensé que sería fabuloso que tuviera un cuento ilustrado por ella. Y bueno, si adquieren el libro verán, el cuento que ella ilustra es maravilloso, la forma en que lo hace. ¿Qué más puedo decir? Bueno, el origen es ese, de las historias de mi abuelo, de mi madre, y como les decía, están basados pongo un ejemplo. eh, Cuando mi mamá era joven e iba soltera, iban a los bailes de Sarabia, a otro rancho que se llama El Colorado, que ya ni siquiera es de Jerez, es de Fresnillo, pero está muy pegado. Y de regreso iban en una camioneta todos en la caja, o muchachos y muchachas platicando, volteaban al horizonte, veían en las lomas las bolas de lumbre que iban dando vueltas, y decían de una manera de broma a los muchachos: "Ándale, con esas bailamos hace rato". Esas historias eran como tan vívidas para mí que las recuperé, pero ese pasaje no está en ninguno de los cuentos, pero sí las brujas. Eso me refiero, en que lo tomo como un pretexto literario. Eh, Espero, y es una de las intenciones de este libro, que cuando la gente lo lea, genere otras historias o recuerdos de otras historias. Creo que todos tenemos esos recuerdos de la casa de la abuela, de la casa de los tíos en alguna comunidad, y que parezca historias que pudieron haber sido contadas ahí al amparo de una fogata, de una cena, de algún caminar por la sierra, ¿no? Entonces es eso. Y a pesar de que están basadas o ambientadas en la sierra zacatecana, creo que pueden entrar en cualquier lugar, ¿no? Pues, Sarabia, que está ahí, que es una comunidad que yo quiero mucho. Sarabia puede estar localizado aquí, en Chihuahua, puede estar en Sonora, puede estar en Aguascalientes, donde sea. Y bueno, creo que esa es la respuesta. No, qué interesante narrador, aparte, digo.
Gracias. ¿Podrías contar? Bueno, ¿estuviste aquí justamente? ¿Quién estuvo aquí a las 11 de la mañana justamente Estuve contando, sí, para niños. contando para niños? ¿Alguien estuvo, no? Se la perdieron. Allá arriba, allá atrás. ¿Cuándo Sí. vas a volver? ¿Sí? ¿Estuvo alguien aquí? Sí, es una Ay, qué pequeñita. interesante. ¿Qué te pareció? Fabuloso. Bien. Bien, nada más bien. De pronto, mi papá se frenó de golpe. Sí, les voy a contar un poco más. Un poquito más. Agáchate y escóndete, me ordenó. Él se había quedado atrás de un árbol, todo su cuerpo temblaba y su piel se le había puesto chinita como de gallina, bolas y bolas de lumbre danzando a su alrededor, cantando cosas que no entendía. Empezaron a tomar forma de mujer, como esas, como las que contabas, tal vez. A muchas les reconocí del rancho y de otros cercanos. Sacó el crucifijo, se le había regalado a mi mamá. Y eso fue lo que lo salvó, pues las brujas se arrendaron tapándose los ojos. Vete y llévate eso, gritó la bruja más grande y fea que le miraba con mucho coraje. No me voy hasta que no me haga un quehacer. Le respondió mi papá a las brujas que le gruñían como si fueran perros. Las brujas se voltearon a ver y echando carcajadas horribles, le dijeron que sí. Quiero ser libre, le pidió mi papá. Ya no quiero trabajar. Quiero estar sin que nadie me moleste. Está bueno, José María, dijeron las brujas, y empezaron a repetir cosas muy feas y a maldecir como haciendo conjuros. De pronto, un trueno horrible cayó junto a mi papá, y una lluvia bien tupida empezó a caer. Continuará. Pues, justamente antes de contarles eso, la segunda parte del análisis del terror, quiero mencionar sobre lo siguiente. Si un niño ha leído un cuento de terror y se queda asustado, ¿qué mejor forma de comunicarse con un niño que preguntándole qué le da miedo y por qué? Como algo que haya vivido, ¿no? En la escuela, el bullying, la agresión, qué sé yo. Entonces de pronto llega alguien temblando, vivió el terror o vivió algo terrible, se puede decir, ¿no? Algo triste, no sé. Por eso se leen ciertos cuentos a los niños en la noche para dormir, ¿cierto? Para enfrentar eso mismo, ¿no? El doctor Lawrence Sipp dice, fue un experto en educación infantil y literatura, aconsejaba a los padres y niños no leer historias en las que el bien no domina el mal, ya que los pequeños lectores terminan creyendo que el miedo y el mal siguen allí presentes. Frank Farley dice, es un antiguo presidente de la Asociación Americana de Psicología y profesor de psicología de la Universidad de Temple, apunta que el miedo es una de nuestras emociones más poderosas. Cuando hablamos con nuestros hijos acerca del miedo, les estamos ayudando a prepararse para la vida. Tal vez sí, como decía, alguna agresión que hemos sufrido de niño. Hay personas que en testimonios reales en terapia es que sufría, temblaba, no quería ir a la escuela. Hace 2 semanas una persona me dice, mi hija le sufrió bullying toda la primaria, ella es esquizofrenia, tiene 13 años y está medicada y escucha voces. Entonces se trastornó el no poder defenderse ella. Entonces no hubo un arreglo emocional o mental y terminó con una historia de terror, viviente, diría yo. Dice Sheldon Castdale, profesor de psicología, asegura que el conflicto entre el bien y el mal está presente en los cuentos de terror infantiles y cada vez que muere la bruja, el niño gana confianza en su habilidad de conquistar sus propios miedos. En estos relatos, de este libro y de muchos más, es la tarea o tendrá la tarea de descubrir cada quien quién gana. Lo importante a la hora de escoger cuentos o libros de terror es saber para qué edad están recomendados y asegurarse de que el bien siempre trate de vencer el mal. Digo, en el crecimiento de una persona de 1 año, 2 años, 3 años, es diferente la experiencia, ¿no? De cada libro. Y bueno, hablamos de miedo. Hay miedos como salir en la noche al baño, como decías tú, al pozo en los ranchos, qué sé yo, ¿no? Y justamente, así como cuenta este texto, este famoso relato del Álamo, pues justamente el domingo pasado hablaba con un tío, Salvador Mendoza, le mando un saludo, resulta que él se va de un rancho a otro en un caballo. Dijo, viví la experiencia que no vivía desde los 15 años. Vio unas bolas de fuego de regreso y estaba volteando hacia el cielo y dice, ay, qué bonitas estrellas. Cuando él me cuenta qué bonitas estrellas, dije, ay, que no habrá sentido algo alrededor, que de pronto que se sube alguien al caballo y qué sé yo. Dice, no, sí, volteé a un lado y estaban unas bolas, eran 3 bolas de fuego. Y luego, no, dice, yo las vi a los 15, 16 años.
Cuando las vivió a los 15, 16 años, estaba con otro tío, Benjamín, estaban en el río y empezaron a hablarle a esas luces. Oiga, Efraín, ¿quién anda ahí? Y no contestaron. Dice, el miedo fue cuando se pasaron del río en una forma muy rápida. Entonces son 20, 30 metros, pasaron rápido. Salieron corriendo a la casa, ¿no? Y contaron esa historia y se quedaron con ese recuerdo. Y le pregunto como un niño de 5 años, tío, ¿para usted qué son esas bolas de fuego? ¿Son personas? Dice. Esa es la respuesta. Lo mismo que yo vi a los 5 años de edad, yendo de la tienda a mi casa, arribita de Santo Domingo, un pueblo. Hay otro pueblo que se llama San Antonio el Grande. Ahí viví hasta los 8 años. A los 5 años, perfectamente me acuerdo, voy de la tienda a la casa y vi una bola de fuego de un cañón que había de un cerro a otro. Y yo siempre pensé que era como un meteorito, algo que cayó. Pero ya era la caída en forma parabólica. Entonces yo no vi cuando cayó. Y esa es una respuesta que me da sobre este libro. Me recuerda eso y dije, entonces sí eran brujas. Seguramente era algo así, dirá alguien. Pues no, otros dirán que sí. Y el maestro Humberto Payán, en un curso de literatura aquí en Chihuahua, me dice, en los pueblos generalmente hay esas bolas de fuego, pueblos mineros, pueblos y pueblos mineros más. Entonces dije, qué interesante, ¿no? Como una forma de responder a esto. Y bueno, habrá quien dice cree o no cree. Y eh, ya para ir continuando con tu experiencia de escritor, ¿qué tipo de terror hemos vivido todos, no? Entonces, eh, los libros de terror nos preparan para esto. Yo estuve en la estación de Atocha en España, en Madrid, y cuando vi, creo que viene un emblema, algo escrito ahí, dice, aquí hubo una explosión del Vasco ETA, explotó justamente ahí y las personas murieron. Ya recuerdan la canción de Van Gogh de Jueves, se apaga la luz, ¿se acuerdan de esa canción? Es muy, muy emotiva, es como triste esa canción, justamente de un evento de terror. Entonces yo me pregunto, ¿qué podemos escribir? ¿Qué podemos narrar, cantar, expresar, poetizar después de un evento propio de terror, ¿no? O de un cuento, como dices tú, podemos continuar con esto, podemos darle como el relato de los perros que yo quiero que continúe y es un relato breve, son de esos que como que te quedan en suspenso, como que se apaga la luz cuando estás viendo el cine o la televisión y ya no, o te quitan un libro, lo que sea, o se apaga la luz y no puedes continuar leyendo. Ese suspenso, esa incertidumbre, yo creo que nos puede hacer reflexionar. Y pues qué interesante porque tienes más libros, ¿cierto? Cuéntanos un Bueno, poco más he para que... publicado a la fecha 5, todos son de cuentos. Tengo una novela policíaca que no puedo terminar, atorada ahí desde hace un tiempo. Son relatos, la mayoría que tienen que ver, sí, con las comunidades, pero también con los barrios. Y sobre todo algo que busco rescatar, porque me encanta escuchar a la gente yo digo que por cuestiones lingüísticas, pero debe ser por chisme. Pero es cómo hablan las personas. ¿Qué palabras dicen que no digo yo o que no dicen otros y de qué manera pueden significar el mundo de tan diverso y tan distinto a la manera en que yo lo hago o que lo hacen otras personas? Entonces, estos textos y la mayoría de mis cuentos recogen o tratan de recoger este tipo de giros del lenguaje. En Sarabia, cuando a alguien le queda bien algo, o sea, "Ay, le queda bien ser gracioso, le queda bien", le está muy bien, le estaba. En Montescobedo no dicen, oye, fulanito, ¿qué es tuyo? Allá dicen, ¿qué te llama? ¿Qué te llama Juan? Me llama mi tío. Y cuando no tiene nada de relación, es que no me llama nada. Ese tipo de cosas, de giros, trato de que estén en mis historias. Y, y porque creo que lo que dicen los personajes a veces es mucho más importante a veces que lo que digo yo como narrador. Eh, uno cuando empieza a escribir, creo que lo que quiere es relatar acciones, 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 cuando hay otras cosas que implican narrar, como describir, como que la gente, que los mismos personajes hablen, como crear atmósferas, como crear pausas. eh, y creo que el diálogo es muy importante. Muchos de mis relatos o de mis cuentos son diálogos, diálogos, diálogos. Y en ellos trato de que el personaje diga mucho más de lo que yo dije, de que era un señor muy amable o una simple descripción, ¿no?
Sobre el de los perros, que de hecho pensaba, quisiera leerlo así completo, que son 2 párrafos, es un cuento muy breve, para que no digan, uy, nos empezaron a contar y no terminó ninguno, ¿verdad? Ah, el de los perros eh, tiene origen en esta historia de los perros negros que salían con los ojos como fuego. eh, en Susticacán, que es un pueblo muy bonito del estado de Zacatecas, donde tuve la dicha de trabajar 9 años como docente de preparatoria, pude rescatar junto con mis alumnos leyendas y tradición oral y editar 2 libros de la escuela. Y siempre aparecen los perros, y en todos lados, ¿no? Es como un ser que puede ser que nos guía a otro mundo o un ser diabólico, ¿no? Y entonces, bueno, el texto es muy pequeño, se llama Los perros, espero que les guste. No habían dejado de ladrar los perros. Hasta las afueras del rancho se escuchaban sus gruñidos, las dentelladas que las lanzaban al aire, amenazados, temerosos, a la defensiva. Sus aullidos lastimeros apenas eran amainados por el viento desatado que atravesaba los callejones, arrancaba las láminas de los tejabanes y chiflaba una tonada lastimera que se confundía con su lamento interminable. Los parroquianos los oían desde sus casas con el pellejo erizado de miedo, pues en aquel rancho, desde el tiempo de la gran hambruna, no había perros. Y allí termina. Ya, es todo. Bueno, ese es el texto. Espero, bueno, que les guste. Y, pues, ¿qué más? ¿No? Podríamos abrir el micrófono para Claro, preguntas y preguntas y o respuestas, relatos breves, no sé. comentario. ¿Puede salir un libro en este momento? Sí. De hecho, en otras presentaciones la gente ha contado y digo que esto es oro molido, ¿no? A ver, vuélvamelo a decir, por favor. Bueno, sería todo de mi parte. No sé si Ever tenga algún otro comentario, si no, agradecería mucho sus apreciaciones sobre el texto y me gustaría escucharlos, algún comentario, alguna pregunta, alguna duda sobre la obra, pues sería fabuloso saberlo. Sí, empezamos. Allá atrás, por favor. Hola Andrés, buenas tardes. Soy Gerardo Valenzuela y yo te quería preguntar, ¿también te has inspirado de la escritora Amparo Dávila? He leído a Pablo Dávila, sí, como escritora zacatecana y sobre todo sus cuentos fantásticos, ¿no? La de Alta Cocina, creo, que es uno de los que más me gusta. Hay otro que olvido ahorita el título, pero es de este ser que está escondido ahí en la casa. Bueno, no escondido, que lo tiene el dueño de la casa y la esposa vive aterrada. Oscar. Se llama Oscar, no recuerdo cuál es el título. Pero sí, sí lo he leído y me parecen que su influencia seguramente está. Eh, Me he inspirado mucho también sobre todo mis primeras historias y creo que eso es como muy natural, ¿no? Uno empieza a escribir y escribe como sus autores favoritos, hasta que uno empieza a desmarcarse, eso espero. Eh, Rulfo, por ejemplo, es uno de los que más me, me inspiró. Fue muy curioso porque en mi casa siempre hubo libros porque mi papá y algunas medias hermanas que tenía entonces que vivían en casa les gustaba mucho leer. Y llegó un momento que mi papá y mis medias hermanas se fueron de la casa, pero dejaron los libros. Y fue fabuloso porque además de los quienes se quedaron, nada más a mí me interesaban, entonces yo me apropié de todos. Y empecé a leer primero por ver dibujitos, leía a Mafalda, pero también estaba Cien años de soledad de un escritor costarricense, José León Sánchez, y estaba Pedro Páramo. Lo leí muy joven, eh, y era tan joven y tan, digamos, tan neófito en la lectura todavía que en cuanto empieza a cambiar de tiempos, de temporalidades y de narradores, no supe qué estaba pasando y lo dejé. Leí como 15 páginas. Pero volví a él después y, bueno, iluminó mis noches de lectura por muchos años y todavía lo hace. Y sí, muchos de mis primeros cuentos, pues eran casi copias, ¿no? De lo que veía ahí. Pero
manera de ver el mundo entre vivos y muertos creo que es lo que más me ha influenciado, ¿no? Y él habla de las comunidades. De Amparo Dávila, por supuesto, pero hay otro escritor zacatecano que merece todas mis consideraciones y haberlo descubierto también fue un golpe de suerte como lector primero y luego como escritor. Ya falleció, se llamaba Severino Salazar, no sé si alguien haya leído Severino. Él nació en Tepetongo, Zacatecas. Es un municipio a 20 minutos de Jerez, mucho más pequeño, pero él se fue a la Ciudad de México, estudió en la UAM y después se fue a Gales a estudiar literatura inglesa y ganó el premio Juan Rulfo a primera novela con una que se llama Donde deben estar las catedrales. Tiene otro que se llama Cuentos de Navidad, otro que se llama Cuentos de Tepetongo, pero la novela con la que yo lo descubrí se llama Pájaro vuelve a tu jaula. Yo estaba en la carrera cuando dijeron que un autor iba a ir a presentar su libro y yo pregunté, ¿y quién es Severino Salazar? Yo no lo conocía, y ¿de qué es su libro? Y quien nos lo estaba recomendando, uno de los maestros, yo creo que tampoco lo conocía porque dijo, es sobre juegos infantiles porque se llama Pájaro vuelve a tu jaula. Y yo dije, ay, qué aburrido, ¿no? Pero bueno, no sé, voy a tener que ir obligado con tal de una buena nota. Y no, Pájaro vuelve a tu jaula es una historia sobre 13 niños que buscan una mina en un rancho que se llama Juancho Rey, de ahí de Tepetongo. Pero es todo un universo lo que uno lee ahí. Pasa de como un libro de comedia en el sentido griego a la tragedia final, porque el final se ve a dar un hachazo y te hace llorar por lo que le pasa a los personajes, pero vive en la comunidad. Él siempre escribió también sobre Tepetongo, que era su rancho o su casa, y hacía algo que a mí también me gusta hacer, es tomar los nombres nombres muy, muy literarios, muy poéticos en las comunidades de las personas, y los ponía como personajes, aunque no así, no recreaba lo que había hecho el hombre, la persona real, sino solamente utilizaba el nombre, y eso le valió muchos problemas con la gente de Tepetongo, ¿no? ¿Por qué yo no hice eso? ¿Por qué me dijo por qué me puso haciendo tal cosa, no? Pero sus nombres son muy hermosos. Esa es porque la mayor influencia de él. En Sarabia vivía Don Leonires, Zenorina, Silvestre Vargas. ¿Cómo no vas a ponerle a un personaje tuyo Maximino Bermúdez? Entonces, tengo no es mi tía, bueno, es comadre de mi mamá, se llama Delfina. Delfina, no recuerdo el apellido. Entonces son nombres que si no los pones, estás cometiendo un pecado, ¿no? Casi. Y creo que de influencia serían ellos, y sobre todo Severino Salazar. Gracias. A ti. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga una opinión? Hola, mi nombre es Diana García. Entre docentes, felicitarte porque creo que para esos chicos de CONAFE, verte o ver los resultados de su maestro escritos, Sí. qué gran ejemplo. Por otro lado, preguntarte, ¿crees que este gusto y este fomento por la lectura, el terror, puede ser una gran herramienta, un atraer? Sí, sí, como un anzuelo, digamos, sí, por supuesto, ¿no? Uno lo ve en las escuelas cuando se te acaban las planeaciones y, hoy toca película, y todos quieren de terror. Sí, creo que el género está para eso, ¿no? A todos nos atrae. Cuando somos niños nos aterroriza o sentimos cierta repulsión por el terror, pero también una fascinación que no podemos evitar. Yo creo que por ahí estaría muy bien. Yo lo hice pues yo fui maestro a los 15 años, todavía era un niño, y, y pasaba mis noches, pues yo nunca había estado fuera de casa, ¿no? Entonces ya después vivir en la sierra y ser el maestro, lo que me quedaba eran los libros. Y haber descubierto la biblioteca de CONAFE, que tiene estos libros de terror, el de La Rumorosa y otros cuentos aparecidos, y tiene así Cantan y Juegan en el sur de Jalisco, así Cantan y Juegan en el Mayab, un montón. Tiene una colección maravillosa que era para los maestros, no tanto para los niños, que eran dos antologías de cuentos mexicanos. Y está Perfecto Luna, de Elena Garro, que también es un cuento maravilloso de miedo que me encanta ese cuento. Si no lo han leído, no se lo pierdan. Elena Garro escribió ahí
relata la historia de un muerto, un ánima en pena que es maravillosa. Pero estaban muchos otros, ¿no? Entonces sí, el terror es un gancho, literariamente hablando, para los muchachos que empiezan a leer. Están bueno, de Toño Malpica, la saga de los héroes, no sé si no lo han leído, que es como para más niños, muchachos más grandes, 12, 13 años en adelante, que son 4 o 5 novelas que son una saga de terror que es maravillosa también, maravillosa. Hay una señorita acá, Susi, la niña. Quería preguntar si tú solo escribes libros de terror. No, este es el primero que todos los relatos son de terror. Tengo otros, me gusta mucho escribir historias que sean muy graciosas. En el libro anterior que publiqué, que se llama Cuentos de febrero en marzo, el cuento que inicia se llama La cueva de los monigotes. Y, y es una historia que también acontece en Sarabia, pero y me la paso riendo, yo me reía mientras estaba escribiéndola, por lo que sucede es un comisario del pueblo y llega un gringo que es un fotógrafo de una revista de antropología y quiere fotografiar unas pinturas rupestres y unos petroglifos que están en una cueva, que es la cueva de los monigotes. Y este comisario se ofrece a llevarlo, pero lo que no sabe el gringo es que él quiere ir porque una muchacha se fue con el novio y le pidieron apoyo al comisario porque no los dejaban casarse y él los tenía escondidos en esa cueva y quiere llevarles comida y empiezan a pasar un montón de cosas que el gringo no sabe que están sucediendo y son muy graciosas, ¿no? Entonces, también me gusta contar cosas graciosas y bueno, la venganza me gusta mucho, ¿no? Cosas que parecen como corridos casi, ¿no? Y bueno, hace rato me había preguntado también, creo que tu mami, no sé si fue tu mami que me preguntó que si lo podían leer los niños. Creo que son muy sencillas las narraciones, procuré que fuera lo más oral posible, pero también como me gusta recuperar lo que dicen las personas, los personajes, hay un par de cuentos en que hay una que otra grosería, entonces ya si tu mamá te deja leerlo, pues estaría bien. Gracias. Bueno, aquí en la librería está este otro, y ese sí es meramente infantil, que se llama Blancaflor y Panchibaldo, que también fue ilustrado por una artista de Ciudad Juárez, María Cristina Gardea. Y bueno, es la historia de una princesa, más o menos como las que conté hace rato, pero que tiene que pasar por un montón de aventuras junto con un príncipe tlacuache. Entonces, si les interesa, por ahí está también a su disposición. Gracias. A ti, muchas gracias. Quería preguntar, como usted dijo que pues en su familia ya había poetas y pues ya, y usted escribía poemas, pero quería preguntar si usted tuvo otra inspiración que le haya hecho sentir que pues escribir era lo suyo. Qué bonita, sí, qué bonita pregunta. Bueno, mi papá escribía, como les dije hace rato, y mi papá falleció hace 2 años. Fue una relación complicada, la de mi padre y la mía. Curiosamente fui de todos sus hijos el que heredó el gusto por la literatura, pero creo que mi abuelo materno fue también una de las inspiraciones. Les contaba hace rato que mi abuelo contaba historias y se moría uno de risa todo el tiempo. Y los inventaba dichos y se inventaba coplas, y creo que por ese lado también fue la inspiración. Yo recuerdo mis recuerdos más antiguos y más hermosos y más entrañables es estar sentado en la llanta de un tractor, una llanta vieja de tractor, en su taller escuchándolo contar historias. Y que la gente iba a eso, a escucharlo. Y yo decía, yo un día quiero ser así, que la gente vaya y me escuche contar historias. Pero yo tenía que esforzarme bueno, tuve que estudiar, buscar talleres y también para narrar. Pero mi abuelo no, él solo con levantarse y empezar a hablar, ¿no? Se inventaba unos dichos muy, muy padres. Decía, nosotros somos hombres de dinero, nada más que ahorita no tenemos. Este tipo de cosas decía mi abuelo y a mí me daba mucha. Creo que él sería otra inspiración. Y una más, y por muy trillado o que es un lugar muy común, pero pues es verdad.
los libros. Creo que mi manera de afrontar que mi papá se hubiera ido cuando yo tenía 8 años fue meterme a los libros. Yo tengo un hermano que somos cuates y él sufrió de otra manera. Él sufrió de veras la pérdida, la ausencia. Para él fue un golpe muy grande no tener a nuestro papá más en casa. Y yo nunca lo expresé de esa manera. Él sí lloraba y se lamentaba. Y yo creo que en mi llanto y todo lo vertí en los libros, en leer historias. Y creo que esa fue me inspiraron mucho las historias que leí también. Y llega un momento en la vida de un lector que solo leer lo que otros dicen no es suficiente. Uno necesita también contar lo propio. Y pues así fue. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que más disfrutas escribir? ¿De qué comedia o terror? Yo creo que comedia. Me gusta mucho que mis personajes sean entrañables por lo graciosos que son o por lo que dicen, ¿no? Luego, bueno, todo trabajo literario no es nada más escribirlo. No recuerdo quién lo dijo, porque no es una frase mía, pero siempre la saco a colación, de que los escritores escribimos más con la goma que con la punta del lápiz. Eso quiere decir que tienes una buena historia, la escribes, pero no ha terminado ahí. Hay que corregirla y hay que revisarla y hay que tallerearla y que otra gente lo lea y volver a él, dejarla como serenar la historia y luego volver y te das cuenta de cosas que puedes cambiar. Entonces, una de las cosas que regularmente corrijo es que me doy vuelo con lo que dicen mis personajes y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar mis personajes y a mí me parece muy gracioso y luego dicen, espérate, porque ya aburrió, ¿no? Entonces, dice, caray, tengo que moderar también qué tanto dicen para que no sea nada más un discurso ahí mareador y empezar a acomodarlo. Y cuando empiezan a contar chistes mis personajes, o decir cosas graciosas, es cuando más disfruto, porque me empiezo a reír yo como loco también ahí en casa y me voltean a ver como ¿qué le pasó? Y estoy riéndome de lo mismo que es como, yo no sé si es patético, porque es como contarse solo un chiste y reírse, ¿no? Pero bueno, ha funcionado hasta ahora. ¿Alguien más? Permiso, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenas tardes ya, ¿verdad? Hacer una pregunta. Estaba viendo en la contraportada del libro de relatos de terror. Hay que apoyar un poco con la inteligencia artificial Ah, sí. para seleccionar las ilustraciones. Si nos pudieras dar tu opinión sobre el uso de la inteligencia artificial en esta época. Ok. Sí, se me pasó decir eso. Son 3 ilustradores de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Y también utilizamos la IA para un solo relato y para la portada. Eh, ¿Qué opino? Bueno, no conozco tanto sobre la IA y bueno, he leído algunas cosas sobre lo que implica y las amenazas o posibilidades, pero creo que uno también debe aprovecharse y echar mano de eso para crear propuestas distintas, por lo menos de la plástica, ¿no? Bueno, viene todo esto de los derechos de autor y todo, que es todo un tema que todavía tiene que tratarse mucho en el sentido de, bueno, es que la IA lo que hace es tomar lo que ya existe y moldear, entonces, ¿qué tanto transgredimos, no? El derecho de autor, cosas así. Pero lo utilizamos con la intención de generar una propuesta como más variada, ¿no? Y no contraponerlo, sino utilizarlo. Como antes a lo mejor nos negábamos a leer en tabletas o cosas así. Ay, no, ¿cómo vamos a leer así en digital? O cosas, entonces es como empezar pues está ahí aquí, ¿no? Y utilizarlo a ver qué pasa, ¿no? Igual pega, igual no, igual la gente dice, ay, no me gusta que utilicen IA para ilustraciones, otros, pues es otra manera, pues, de presentarlo. Yo nada más compraría el libro, fíjese nada más, por esta pickup Ford que está volteando hacia el fondo. Una Ford 70, ¿y qué será? 2, 3 por ahí. Estas justas son las ilustraciones de esta señorita, alumna mía que tiene 17 años, de ese calibre. Dice uno, yo le he comprado ya varios cuadros, algunas otras cosas que hace. Y lo más maravilloso, bueno, es que
no ha estado en talleres. La comunidad donde vive, el municipio es muy pequeñito, no hay tantas opciones. Y yo he pugnado porque le den una beca, alguna cosa. Hablé con la presidenta municipal de ahí una vez que presentamos un mural de ella sobre una fiesta muy tradicional de Susticacán que se llama la Fiesta del Toro. Y yo decía, bueno, sería bueno que la apoyaran en el sentido de, bueno, consíguele una beca, que se vaya a Zacatecas, a otro lado. Y, y la presidenta le dijo con toda la buena intención a las personas, las autoridades, pero a veces como que se quedan muy cortos, ¿no? Ay, sí, que le vamos a comprar un set de pinturas. Pues eso lo puede comprar ella, ¿no? O sea, porque otras posibilidades, ¿no? Más allá de lo material, de los insumos. Pero eso, solamente fue en el sentido de jugar un poco más con... Y no lo había pensado hasta que uno de los mismos ilustradores que le habían cargado otras ilustraciones para este libro y como que no tenía mucho tiempo, andaba muy ocupado para hacerlas, me dijo, ¿por qué no pones IA? Él mismo como ilustrador. Y dije, no, en el momento dije, no, no, no. Y después dije, bueno, vamos a ver qué sale. ¿Alguien más? Hola, buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes. Yo también soy de Zacatecas, Ah, qué padre. en específico de Sombrerete. Ay, hermoso sombrerete. Sí, me identifiqué mucho con las, como dice, con las historias con las que uno creció y qué padre que las pueda plasmar en un libro a su forma, a lo que le recuerda, a su esencia, porque igual yo crecí con las historias de mi abuela, de mi mamá que vivían en la casa de sus abuelitos y también pasaba de todo, igual que tenían que cruzar el corral para ir al baño. Y tal como nos la cuentan de que, pues, sentían el miedo en ese momento, pues, uno también lo siente. Y igual yo les cuento a mis hijas, pero va cambiando como todas las historias que van cambiando de generación en generación. Y qué padre tener un libro así y conocer otras historias de otras familias, de otros lugares, y que, pues, no se pierda esta tradición, ¿verdad? Y muy padre, muchas felicidades. Al contrario, muchas gracias. Sí, Hola, ¿qué tal, Andrés? Buenas tardes. buenas tardes. Una pregunta, los cuentos que están ahí en el libro, ¿tú hiciste como una investigación de campo? ¿Fuiste por los pueblitos más o menos como preguntando qué historias, relatos locales había por ahí? Este, o fueron que habías recordado de... de- Tal como trabajo de campo, haber ido profeso a recuperarlas, no. Sí, por ejemplo, en los de Susticacán, mis estudiantes tuvieron que ir a las comunidades, tuvieron que entrevistar a las personas y luego hicimos una selección y cosas así. Este es más de lo que recuerdo, pero yo lo llamaría como un trabajo de campo que no era tal porque era cuando viajábamos a Sarabia. Hay un cuento que se llama Las brujas de Parral de las Huertas, que ayer estuve en Parral, entonces fue como una coincidencia, ¿no? Que se llamara así. Y de tiro por viaje, cuando viajaba yo con mi abuelo por allí, decía, mira, en la mesa de piedra que está ahí, de ahí salían las brujas, y empezaba a contarme la misma historia. Le cambiaba cosas, a veces era otra, ¿no? Pero en esencia era la misma. Entonces, el trabajo de campo sería que yo sí he recurrido a esas comunidades haciendo otras cosas y escuchando. Ahora estoy estudiando una maestría en etnología y estudios comunitarios y estoy retomando o trabajando la memoria y la identidad luego del desplazamiento forzado. Y entonces he estado haciendo trabajo de campo en Sarabia, he estado viviendo allá y me ha servido también para escuchar todo esto. Hago las entrevistas, los testimonios que van para cuestiones de mi investigación, pero luego salen todas estas historias también, ¿no? Y han salido otras. Eh, Cuando lo dimos por terminada la edición, luego me daba de topes porque vi un montón de historias que se me pasaron, ¿no? Que decían, no, ya con esas son suficientes y después, y esta, y esta, y esta que me contaron. Y dije, chin, ¿no? Cosas eh, que sí he ido recuperando a través de andar por Zacatecas. Sí, sería bonito recuperar esas historias, ¿no? Porque digo, el terror que nos muestran comúnmente en el cine o en la televisión es un terror como yo sí siento como ya muy trillado, ya sé uno lo que va a pasar, Sí, claro. como mucha sangre y el asesino y esto y lo otro, pero este terror que es así como muy, pues, ¿cómo te puedo decir? Muy cultural, exactamente, o sea, muy de narrativas. Sí. Casi no tenemos la oportunidad
de tenerlo a la mano. Creo que por ahí hubo una película de La Llorona, ¿no? Santo y Mantequilla Nápoles contra La Llorona, Santo y mantequilla. algo así, pero nunca se ha visto así como, o hay una película también de La Llorona después, pero es muy poquito realmente así, que sé que hay historias de los nahuales y todo esto, pero no, casi no. Pues sí, yo creo que es muy encomiable, no porque lo hecho yo, sino porque lo hagan las personas, recuperar los testimonios y la tradición oral, independientemente que sean historias de terror o sean coplas o refranes, si no hacemos algo se pierde, ¿no? Sí, hay algunas películas, hay una película que me gusta mucho, creo que se llama, siempre se me olvida cómo se llama, pero es con Jesús Ochoa y se me olvida el otro autor, pero es una búsqueda de un tesoro. Los dos sueñan el tesoro, pero uno sueña dónde está el tesoro, ve las monedas, y otro sueña eh, en qué punto específico del mundo está. Entonces necesitan los dos para encontrarlo. Si uno de los dos son hermanos y si alguno muere o no quiere buscarlo, el otro no tiene forma de encontrarlo. Y es maravilloso ese cuento porque es muy de cómo lo cuentan, de cómo tienes que ir a buscar el tesoro, que si escuchas esto, que si se convierte en carbón, cosas de ese tipo. Entonces, sí hay algunas películas, hay muchos, muchos libros también que lo recogen, pero creo que siempre no está por demás, ¿no? Sacar los testimonios y la tradición oral, y dejarla plasmada pues, me parece a mí una cosa vital. Ay, gracias. Ya vamos a hacer la última participación para continuar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Soy Laura Martínez. Laura, gusto para servirle. Gracias. Me ha encantado cómo está la narrativa. Yo le platico que cuando era pequeña, mi abuelita nos rodeábamos de ella y nos platicaba un cuento que se llama Juan sin miedo. Entonces, yo quisiera rescatarlo, no sé quién me lo pueda presentar, pero uno de los pasajes era cuando a él le tocó la puerta y se subió a un árbol porque salieron y estaban unos bandidos ahí abajo y él con su puerta y el hermano, se te va a caer la puerta y se te va, y estaban contando dinero y etcétera. No sé si lo conoces. He escuchado como muchos de los cuentos populares o la tradición oral, hay un montón de versiones. Pero hay una, no recuerdo en qué libro está, pero creo que es de la SEP, donde hay una versión de Juan sin miedo, en la que creo que baja al infierno y ve una casa embrujada, pero como su nombre lo dice, no tiene miedo, nada lo espanta. Entonces todo lo que le sale, los fantasmas, los aparecidos terminan por dejarlo ir porque no lo pueden asustar. No sé si por ahí vaya la historia que usted conoce, pero he escuchado otras y con algunos narradores sobre Juan sin miedo, tanto como tradición popular mexicana como española. Porque muchos de los cuentos que tenemos como tradición mexicana popular tienen también un origen español, como el del Cuervo de Piojo, que creo que también ese es italiano, o la de la Matita de Albahaca, muchas otras así que repiten estas historias. Y me hace recordar también a Pedro Urdimalas, por ejemplo, o a Juan Grillo, que pasan un montón de este tipo de aventuras. Quizá por ahí, no recuerdo qué libro es de la SEP, pero era un libro de texto, y ahí estaba Juan sin miedo. En específico, a mí me llamaba mucho la atención por lo que se le ocurría, Ah, las ocurrencias de Juan. Entonces, en ese caso específico, cuando está con que la puerta se cae y se cae, estaban los ladrones contando el dinero. Estaban contándose el dinero y tanto para ti, tanto para mí. Entonces entró la avaricia en Juan y quería pues tener algo de ese dinero y al fin se cayó. Pues, al fin se cayó la puerta y salieron a mecha, entonces quedaron con el dinero. Entonces cosas así, pero quisiera rescatar ese libro. sí, se parece mucho a las gracias, de Pedro Urdimalas, que es un pícaro y se le ocurren un montón de cosas para salir siempre avante. Por ese lado va. Bueno, pues muy interesante escuchar todo lo que viene siendo el realismo mágico, ¿no? De nuestro México.
como recién comentaron al principio, cómo este libro se puede prestar para la convivencia en familia y empezar a recordar, no, es que, por ejemplo, el otro día estaba en una reunión aquí en la casa de mi amiga Erika y un par de compañeras de ellas que es Santa Eulalia y luego de repente, ya para cerrar la plática les digo yo, ¿y les ha tocado ver al Curro? Y luego, no, a eso lo hemos visto, pero sí hemos escuchado a La Llorona. Y yo, sí, se oye bien feo, grita, y nos ha tocado escucharla de lejos, de cerca, y yo así. Y bueno, yo soy muy miedosa. De hecho, cuando leí el libro de Andrés, decía yo, ay, ¿en serio lo tengo que estar leyendo? Sí, también lo tengo que leer. Pero todo ese tipo de cosas se puede prestar para que la convivencia en la familia, ¿no? Y empieza la plática y empieza, ¿no? Y allá en el pueblo y en Rosales, y le digo ayer, tienes que quedarte un rato aquí en Chihuahua para luego que hagas un compendio de historias entre Chihuahua y Zacatecas. Y pues bueno, vamos a brindarle un fuerte aplauso a Andrés Briceño por acompañarnos. Muchas gracias. Muy amable. Y vamos a pasar, tenemos aquí la venta del libro y vamos a tener mesa para que Andrés se les autografíe. También tenemos el de Panchibaldo y Blancaflor, que veo niños aquí, así es que mamá, niño, llórale a tu mamá. El libro de relatos de terror tiene un costo de 200 pesos accesibles y 310 con la firma de Andrés. ¿O cómo dijiste ayer? No, Aureliano dijo, no, 300 sí. Ojalá no, es igual 200. No te dijo, no, y si le quito la pasta del aire. Te quito la pasta, ¿cuánto cuesta? Dale. Entonces, pues es un momento muy propicio para seguir inculcando a las siguientes generaciones lo que viene siendo las costumbres de familia, las costumbres del pueblo, que no se vayan perdiendo. Entonces, pues ya los invito a comprar el libro, que Andrés lo firme. Y nuevamente, gracias por su compañía esta tarde. Los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales de la Levedía. Y pues sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fox. Muchísimas gracias.